¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar de partes relacionadas del estudio de precio de transferencia que nos han pedido mucho este tema y para esto, bueno, pues vamos a estar platicando con una gran amiga, una gran contadora que nos va a orillar, nos va a ir guiando para poder conocer estos aspectos y nos vamos a ir desglosando un poquito el tema para efecto de saber en qué momento pudiéramos o no estar presentando esta obligación, que ya la tenemos de hace bastantes años, o sea, en cuestión de la ley del impuesto sobre la renta, pero pues yo creo que en un periodo por ahí de unos 15 años a la fecha se ha vuelto mucho más famosa y conocida en los últimos años, más por la cuestión de incorporación del tema BEPS aquí en México y a nivel internacional, y vamos a estar platicando justamente de este tipo de cosas. Para esto, como lo había también un poquito anticipado, tenemos una gran amiga, una gran contadora. Ella es contadora pública certificada, maestra también. Ella es Cristal Rojas Minube. Ella actualmente, dentro de muchas funciones que pudiera estar desarrollando, está como vicepresidenta de Comunicación e Imagen de la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y especialista en diferentes cosas, aficionada a fútbol, una mujer que le gusta el fútbol y también se apasiona con el fútbol y me acerco con ella y es Cristal. ¿Qué tal, Cristal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia por esta oportunidad de estudiar juntos. Oye, sí, aficionada de fútbol, o sea, muy pambolera, pambolera. Muy, muy, muy. No jugarlo, pero soy conocedora. He estado más de, bueno, casi 20 años dentro del mundo del fútbol, entonces, repito, no jugándolo, pero sí en la parte en la disciplinaria, en la Federación Mexicana de Fútbol, estuve en Club América, estuve en Estadio Azteca, entonces tengo el conocimiento y el amor al fútbol. Y aparte, te gusta estar viajando mucho a nivel nacional. Eres muy socorrida por diferentes colegios o federadas del instituto para poder dar plática. Este año que tenemos la pandemia, aún así de no estar viajando, pero el estar tú en diferentes semanas de la contaduría para poder acercarte y para poder platicar contigo, digamos que sí tenemos que hacer cita para poder tenerte el día de hoy y muchas gracias porque nos acompañas. Al contrario, para mí es un placer estar aquí y yo agradezco siempre el que me inviten, el que podamos compartir estos conocimientos que al final todos estamos en el mismo camino, ¿no? Y para mí es de verdad un honor estar compartiendo lo que yo conozco. Igual me encanta estar entrando a sus foros, a sus programas, porque aprendo mucho de ustedes. Pues bueno, Crisel, vamos a platicar sobre el tema de partes relacionadas de este tema de precio de transferencia, pero para eso, bueno, como un antecedente, ¿qué nos podrías ir involucrando? ¿Qué es esto de partes relacionadas? Fíjate, Rodrigo, que partes relacionadas, ahorita que lo empecemos a identificar, me gusta platicarlo porque hay empresas que de repente sienten que ya tienen muy identificados sus partes relacionadas, ¿no? Y sus operaciones intercompañía, y de repente el meterse un poquito más, el saber qué es control, pues te da un panorama de que, ay, de repente sale una que otra que se convirtió en parte relacionada y no precisamente por la participación accionaria, ahorita que veamos la definición, pero en la parte de control o en la parte de administración pues estas charlas, estas pláticas a veces nos abren un poco más el panorama para decir, tal vez esta con la que tengo operaciones se está convirtiendo en parte relacionada y me puede generar algún tipo de obligación, ¿no? Entonces, pues tenemos varias definiciones que al final a mí lo aterrizamos en tres conceptos muy puntuales. Tenemos la definición de la OCDE,
que nos habla de las partes relacionadas que dice que son precios de mercado comparados y que se definen a través de estudios funcionales y económicos, que hay que determinar los ingresos, y nos habla también de la parte de control, de participación accionaria y de administración, pero también tenemos la definición en nuestra ley del impuesto sobre la renta, que de partes relacionadas, y que nos dice, además de estos tres conceptos que te platico, que yo quisiera definirlo en esto, si tengo participación accionaria entre la empresa A y B, bueno, pueden ser A, B, C, D, infinidad, ¿no? Pero vamos a ponernos el ejemplo de A y B. Si tengo la empresa A y B y tengo participación accionaria en las dos empresas, soy parte relacionada. Si estoy en la parte administrativa, consejo administrativo, puestos clave, puestos gerenciales en la empresa A y la empresa B y tienen operaciones intercompañía, son partes relacionadas. Digo, tienen operaciones entre ellas que se convierten en operaciones intercompañía, son partes relacionadas. Y la parte de control, que es un poco más difícil de identificar, porque pues no hay un papel que me diga, te está controlando, ¿no? ¿De qué manera puedo ver que una empresa se convierta en mi parte relacionada por control? Ahorita voy a poner un ejemplo, pero también está la parte de la normatividad contable, que tú vienes especialista en ese tema, y es la C13 la que nos habla justamente de la definición de partes relacionadas, y ahí se profundiza porque eh, habla de familia también, ¿no? Habla de tu familiar cercano. ¿Y qué es familiar cercano, no? Para ti puede ser familiar cercano un primo que no es de tu misma sangre, ¿no? Y lo tienes de familia. Pero entonces nos vamos a estudiar la C13, la norma, y pues también te define claramente que es un familiar cercano para, para la norma, y te habla también del cónyuge, te habla de la concubina, del concubinario, de parientes consanguíneos o civil hasta el cuarto grado, entonces, o por afinidad, y entonces tú tienes que ya hacer de verdad un estudio de pues, cuál es mi familiar hasta cuarto grado con el que tuviera operaciones financieras y se convierte en mi parte relacionada, ¿no? No olvidemos, claro, que estamos hablando de la norma y hacemos esta comparación con lo que nos dice en ley, y yo lo aterrizaría a la parte de control, participación accionaria, control y administración, ¿no? Entonces, si yo tengo operaciones con un familiar cercano, que podría ser mi hijo, podría ser mi esposo, podría ser mi hermano, pues es parte relacionada, ¿no? Ahí voy definiendo qué es parte relacionada. Si es participación accionaria, pues como comentamos, si estoy en el cuadrito accionario de la empresa A y la empresa B, pues las dos somos partes relacionadas. Si estoy en la parte de administración, en el consejo de administración, en la A y en la B, o tengo puestos clave, gerenciales o directivos, en la A y B, tomo decisiones en ambas, soy parte relacionada. Y el ejemplo de un control, que es en el que te digo, que te comento que es un poco más complicado identificarlo, y a veces se convierte alguien en parte, una empresa en parte relacionada. Han llegado invitaciones de la autoridad y te dicen, oye, no me has presentado, hablando de extranjeros, ¿no? Tus informativas de partes relacionadas, ¿no? Y tú te quedas, yo no tengo partes relacionadas, ¿no? Como que informativas. Entonces resulta que cuando revisas o le preguntas por qué yo no tengo partes relacionadas, resulta que tú le tienes operaciones con una empresa X en el extranjero, ¿no? Y con esa empresa X en el extranjero, pues estás haciendo operaciones financieras constantes. Ajá. Y recuerda que tenemos, o la autoridad ya tiene nuestros CFDIs, ¿no? Por sistema. Entonces se da cuenta
en nuestra facturación, que le estamos facturando, no sé, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, y dice, pues es tu proveedor, ¿no? O es tu cliente, pongámoslo al revés. Y es tu cliente constante todo el tiempo. Entonces, y voltea a ver la autoridad y dice, es que es el único que tienes, ¿no? Es el único que tienes, ya sea tu proveedor o tu proveedor, pongámoslos en ese ejemplo, y se convierte, no hay comparabilidad con un tercero y se convierte en la parte de control. ¿Por qué? Porque la autoridad se da cuenta, pues que no tienes otro comparable, otro tercero comparable y estás dependiendo de este proveedor y se convierte en un controlador tuyo, ¿no? Porque ¿qué pasa si X proveedor, ese proveedor no te vende, a lo mejor no tienes tu producto? De alguna manera está controlando, ajá. Y por los montos y por el número de serie de, o más bien el consecutivo que tú haces o la recurrencia que tú haces al momento de facturarle, o tienes intercambio financiero, se convierte en tu parte relacionada y tú ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? Sí, sí, fíjate que como comentabas, esa C13 y también todavía agregaré la C21 que me habla de acuerdos de control conjunto para poder ver que también las normas de información financiera estamos muy acostumbrados a que nos dicen, tú tienes el control cuando tienes el 50+1. Las normas de información financiera nunca me manejan un porcentaje, me Ujú. está hablando del acto de controlar y que ese puede ser administrado por dos o más personas. Si dos personas tienen el 30 y el 30% y una el 40, la del 40% no tiene el control. Las dos personas del 60% tienen un acuerdo de control conjunto. Primero es quitar esta de un porcentaje. Es demostrar que realmente de mí depende una toma de decisiones como tú estás diciendo, un tema administrativo, se puede ver claramente también con una cuestión de las acciones, pero se tiene que ir más allá. Y la otra, creo que la palabrita que pudiéramos estar amarrando también en norma de información financiera es influencia significativa, que es a lo que estás haciendo referencia. Si yo dependo económicamente de un proveedor, pues es como si fuera yo una cadena de proveeduría, yo formo parte del eslabón de una operación total y que si le va mal a mi proveedor, va a caer mal a mí porque no me va a surtir. Entonces, estamos hablando que también existe esto de la influencia significativa, que también pudiéramos incorporarlo como un indicativo de control, aunque no se tenga un papelito, aunque no se pudiera tener en una cuestión de acciones, pero sí es importante poderlo abarcar. Ujú, exactamente. Aquí también que está, antes de regresarte un poquito también para la pregunta, de lo que acabas de decir es muy importante cuando dices, oye, hay veces que ni siquiera sabemos que somos parte relacionada. Tú ahorita diste un ejemplo de tema internacional con operaciones que podemos estar teniendo, pero te puedo decir, ya me ha tocado experiencia propia aquí en México hacer consolidación con un grupo de empresas que ni siquiera saben que formaban parte del grupo por Ujú, una cuestión de tenencia accionaria y tienen operaciones entre sí, grupo grande que se distribuye de la parte de abajo y los contadores ni siquiera sabían que formaban parte de un grupo grandísimo en toda la estructura que pudieran estar teniendo y obviamente hay muchas partes relacionadas, mucha información que debe haber estado reportándose a un valor de mercado, como ahorita lo estabas comentando, y muchas veces ni nos enteramos de todo este antecedente. y fíjate, Rodrigo, lo que comentas, bueno, en la parte internacional, estos casos son porque la misma autoridad te manda la invitación y, oye, no me estás haciendo tus informativas con el extranjero, ¿no? De partes relacionadas, porque estamos obligadas con las extranjeras. Pero ¿qué pasa con las nacionales que no te avisa? Porque pues ahí no estamos obligadas a las informativas de las nacionales todavía, ¿no? Pero pues me doy cuenta porque la autoridad me dijo, me invitó a revisar, pero entonces en las nacionales tengo este tema de que no, nadie me avisa, no tengo la precaución de estar revisando mis porcentajes de control de proveedores o clientes y operaciones con terceros. Y lo que tú comentas de la parte accionaria también es importante porque ¿qué pasa con las empresas que sus accionistas son personas morales, ¿no? Morales y físicas, ¿no? Entonces,
también tenemos que revisar que a lo mejor la empresa A tiene sus accionistas personas físicas y tiene algunos accionistas que son personas morales. Hay que revisar si dentro de esas personas morales, alguno de sus accionistas, esas personas no son accionistas de la empresa B, ¿no? Y al momento de yo hacer operaciones entre la A y la B, aunque mis accionistas de la empresa B no aparezcan como persona física en la A, posiblemente estén como accionistas de alguna de las personas morales de la A. Ajá. Y en ese momento pues, soy parte relacionada, ¿no? Soy parte relacionada. Hay que revisar muy bien toda la estructura, como bien dices, y eso sería primer punto, identificar quiénes son mis partes relacionadas por la parte de administración, control o participación accionaria, no hay más, ¿no? Ok, en esta línea de identificación que dices, ok, ya veo que tengo una parte relacionada, puede ser en un ámbito fiscal, puede ser en un ámbito de normas de información financiera, como bien estaba diciendo, y por ahí también en cuestión aduanal también está una definición de lo que sería parte relacionada para efectos también tema aduanero. Si ya identifiqué que hay una parte relacionada en los ámbitos que estás diciendo, control, administración, o la operación, ¿qué es lo que al final de cuentas tendría que continuar con esa revisión para ver si voy a entrar a estos famosos estudios de precio de transferencia? ¿En qué momento yo necesitaría saber si estoy obligado o no? Ok, para elaborar, a saber si estoy obligado a hacer un estudio de precios de transferencia o no, primero debo saber que en la ley no voy a encontrar la palabra precios de transferencia. Ajá. En la ley tenemos la definición de partes relacionadas. Ajá. Y es como nos obliga. La obligación la podemos encontrar en el artículo 179 y nos menciona que debemos determinar nuestros ingresos acumulables y las deducciones autorizadas entre operaciones intercompañía o partes relacionadas. Digo, lo estoy parafraseando, como si las hubiéramos llevado con terceros independientes, ¿no? Como con independientes, o sea, que estén a valor de mercado. Entonces te obliga, nosotros podemos ver la obligación en el 179 de que te obligan las personas morales y extranjeras, ¿no? Primeramente, digo, de ahí podemos desmenuzar muchas partes de la ley y la obligación, pero hace algunos años ya hubo una extensión, ¿no? Para personas morales nos habla de que si tenemos arriba de 13 millones de pesos de ingresos en nuestro año fiscal y tengo operaciones con partes relacionadas, estoy obligado a hacer estudio de precios de transferencia. Ojo, no te habla de, ay, tuviste más de 13 millones de pesos de ingresos con tus partes relacionadas. No, o sea, es general. Tuviste de ingresos totales más de 13 millones y tienes operaciones intercompañía o con tus partes relacionadas, estás obligado a hacer un estudio de precios de transferencia para personas morales. Ahora, en las personas físicas es, recordemos que están las personas físicas que se dedican al ámbito profesional, ¿no? Y las personas físicas que tienen actividad empresarial. Aquí es importante separarlas porque cuando estoy en la parte de actividad empresarial, pues me manejo con este límite de los 13 millones. Pero si soy persona física profesional, actividades profesionales, mi excedente es de 3 millones nada más de ingresos. O sea, si yo ya tengo más de 3 millones de ingresos al año y tengo operaciones con partes relacionadas, tengo que hacer un estudio de precios de transferencia. Ujú. No importa si tengo 2 acciones, si nada más me dieron un porcentaje muy pequeño. Si yo ya tengo estos dos puntos, estoy obligado. Ahí también haría yo una precisión en el sentido de que, y lo comentabas, me dice
que yo debo de hacer operaciones con mis partes relacionadas como si fuera un individuo separado, tercero, que al final de cuentas estaríamos hablando el famoso precio de mercado con lo que yo estuviera haciendo. Ujú. ¿Esto por qué lo hago la presión? Porque ahorita tú estás diciendo en qué momento estoy obligado a presentar un estudio de precio de transferencia. No es que tenga la obligación de presentar el estudio de precio de transferencia, tengo que poner un precio de mercado. Siempre debo de utilizar un precio de mercado. ¿Por Exacto. qué se hace esta limitación? Porque también durante mucho tiempo gente alevosa o buscando una cuestión de oportunidad, lo que hacía es, empresa, ¿tienes pérdida? Ah, bueno, no te preocupes, yo tengo utilidades, hacemos una interfacturación y nos mandamos una a la otra para poderlas tener. Evitando todo eso, estamos hablando que las razones de comerciales es que tú tienes que tratar a terceros y a tu parte relacionadas con un precio exactamente igual que como si fuera en un mercado normal, aunque no fuera considerado parte relacionada. Y la autoridad, utilizando ya este articulado en la ley del impuesto sobre la renta, ahí sí te dice, ¿en qué momento me vas a comprobar mediante un estudio que tus operaciones con terceros comparados contra tus partes relacionadas han sido siempre en un valor de mercado? Exactamente bien como dice Rodrigo, fíjate que como tienen eh, el poder, como somos dueños de la empresa A y la empresa B, entonces yo tengo justamente el control de poder tomar decisiones, de, como dices, hay gente que actúa mal y por esa gente que actúa mal o hace cosas ilícitas, ¿qué es lo ilícito que se hace? Lo que se dice es, donde se genera la riqueza, en el país que se genera la riqueza, debe de quedar el pago del impuesto, ¿no? El beneficio. ¿Por qué? Para su gente, para su país, pues para el crecimiento, desarrollo del país. Entonces, dice, si para un negocio o hacer una riqueza, tú intervienes con 3 países o 4 países intervienen, pues, ¿qué dice la OCDE y los grupos internacionales como el G20 o OCDE, etcétera, que conocemos? Dicen, pues donde se genera la riqueza, que se quede el pago del impuesto. Y si intervienen más países, pues hay que sacar la proporción de en cada uno qué proporción se generó de riqueza. Y así es como se va a hacer la repartición del pago del impuesto, ¿no? Pero, ¿qué pasa con países que tienen la tasa impositiva más baja o países con tasa preferente, ¿no? Abajo del 25% y que conocemos que son, eh, o les llamamos a veces paraísos fiscales coloquialmente, ¿no? No quiere decir que no podamos tener operaciones con esos países. Ejemplo, Panamá, ¿no? Que tiene una tasa impositiva más baja que México. ¿Qué hacían esas malas prácticas? Aquí generé la riqueza, se entiende que aquí se debe quedar el pago de impuesto, y lo que hacían era hacer una empresa B, parte relacionada, en el otro país, donde tengo la tasa impositiva más baja, y me hacía una operación ficticia. Me facturaba y mandaba el dinero a ese país. ¿Para qué? Pues por supuesto para bajar la base impositiva, pagar menos impuesto y beneficiarme de alguna forma sin que haya materialidad, ¿no? Y recordemos que les llamamos fantasma, no porque no existan, ¿no? Porque cuando llego a clase con mis alumnos primeros, pues dicen fantasma porque no existe, mis. Y le digo, no, no, fantasma sí existe, tan existe que está constituida, tan existe que tiene una cuenta bancaria, tan existe que está dada de alta con las autoridades fiscales, ¿no? Y facturan. Lo que pasa es que no hay materialidad, o sea, por eso tantas visitas domiciliarias, porque iban y terrenos baldíos no existían, ¿no? Por eso se les llama empresas fantasma. Entonces, estas malas prácticas han hecho que las autoridades eh, internacionales, y hablemos de autoridades internacionales como grupos como la OCDE, el G20, eh, que hubo algo que dicen, pues si ya hay más apertura, tecnología, ya hay más operaciones entre países internacionales, pues ¿por qué está disminuyendo el pago de impuestos, no?
O sea, fue algo que les llamó la atención porque estaba pasando en muchos países. Ah, pues, ¿qué pasaba? Que estaban haciendo estas malas prácticas. Bueno, hacen estas malas prácticas, se dan cuenta los organismos internacionales y dicen, pues te voy a emitir más recomendaciones, ¿no? Porque nosotros en precios de transferencia, eh, aunque ya está legislado aquí y está en ley ISR, la obligación, etcétera, pues viene de las guías que emite la OCDE, que son recomendaciones, porque son organismos internacionales, ellos no son ley, son recomendaciones. Y nosotros al formar parte, México al formar parte de este organismo, pues adoptamos las recomendaciones que nos da la OCDE. También recordemos que el señor José Ángel Gurría fue el secretario general de la OCDE, que justo acaba de retirarse de esas actividades. Entonces teníamos, y él es mexicano, entonces de la mano nos llegaba toda la información, las recomendaciones, etcétera, y siendo país miembro, pues adoptamos muy rápidamente la normatividad, ¿no? Las recomendaciones de la OCDE en México. Entonces sí tenemos bastante avance y te digo, notan esta práctica coincidente y dicen, están bajando la base impositiva. ¿Cómo? Pues con estas malas prácticas. Y se juntan ellos, G20, estos grupos que te comento, y la OCDE, y crean lo que ahora conocemos como BEPS, ¿no? Que BEPS es una normatividad que se implementó en México apenas hace unos 4 años. ¿Qué quiere decir BEPS? Es erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Claro, las siglas están en inglés y fue este fenómeno mundial que es la globalización, el crecimiento de las operaciones internacionales de las empresas, las multinacionales aprovechaban estas inconsistencias de las reglas tributarias de cada país para entonces realizar estrategias fiscales agresivas para erosionar, trasladar, disminuir o desaparecer por completo la base gravable. Entonces se dan cuenta y qué pasa que como en una reunión que tuvieron por el 2012, más o menos, el G20 o OCDE, pues comienzan a hacer reporte sobre la revisión internacional y fue una revisión significativa, la más significativa en los últimos 50 años y crean BEPS, este gran proyecto que se llama BEPS, que son reglas que impiden el uso desmedido que dan estos convenios, porque inclusive, Rodrigo, utilizaban los tratados internacionales, ¿no? Para hacer estas operaciones. ¿Qué promueve BEPS? Pues una revisión para frenar el uso de estas prácticas nocivas, estandarizar todas las entidades multinacionales con los precios de transferencia, sus montos y garantizar todos los avances en la resolución de controversias fiscales internacionales. Entonces, también en foros han dicho, pues la planeación fiscal no es que sea ilegal, ¿no? Sí, la planeación fiscal, han comentado, pues debe ser cuidadosa y seriamente desarrollada y respetar los lineamientos legales de los estados contratantes donde aplican sin omisiones algún impuesto, ¿no? Entonces, simplemente es acabar con estas, ponen más candaditos y más controles cada vez y decimos, pues por unos pagamos todos, ¿no? Pero ha sido estas malas prácticas y pues BEPS está conformado por 15 acciones que sí están, la base es fuerte, es justamente partes relacionadas, precios de transferencia, ¿no? Y hemos visto con esto, pues ya estamos obligados, hasta ahorita, nada más los que tenemos operaciones con partes relacionadas en el extranjero, a hacer 3 declaraciones. Bueno, en sí, la declaración país por país, otra que se llama la declaración informativa local de partes relacionadas y la informativa maestra de partes relacionadas, que es la que yo te comento que te puede llegar, ¿no? Porque tú no sabes la parte de control, a lo mejor ya, ¿no? Y sorpresa, la autoridad te dice, oye, no me has mandado tu informativa, ¿no?
no me has mandado tu declaración. Estas sí tienen fecha, por ejemplo, te dicen que la fecha límite es en diciembre, ¿no? De cada año para enviarlas. El estudio de precios de transferencia no trae una fecha, solo te dice, debes tenerla, ¿no? Debes tenerlo cada año. O sea, no me lo tienes que enviar. No me lo tienes que enviar, pero recordemos que si te dictaminas, el CIPRED trae todo un cuestionario y trae anexos, ¿no? Si tienes operaciones con el extranjero, la DIM, anexo 9, y no nos vayamos lejos, la declaración anual. Es más, si tienes que estar separando si es parte relacionada o no, ¿no? Entonces ya te pide, hay que tener mucho cuidado con todas las operaciones que hagamos. Me refiero al cuidado, la diligencia, porque las multas son altas, porque te equivocas, porque no lo presentas, porque la omitiste, porque pues no te habías dado cuenta y no la pusiste. Entonces, nos multan hasta por errores. Entonces, yo invito a tener más cuidado y me refiero no porque no cuiden su empresa, no la revisen, sino la diligencia de un poquito más de revisión, a ver si no estoy cayendo en alguna obligación que más adelante pueda tener alguna repercusión, ¿no? Y es bueno saber, pues, qué podría hacer una parte relacionada, y por eso nos adentramos al principio a lo mejor mucho en el concepto, ¿no? Ya que identifico, pues ese es el primer paso y el principal, y ya de ahí ya veo pues cuáles son mis obligaciones, ¿no? Una de las cosas que también voy a retomar ahí es, ¿puedo tener parte relacionada? Sí, por el simple hecho de tener parte relacionada no quiere decir que tenga que informar algo de las declaraciones que hice. Si propiamente no tengo operaciones, existen partes relacionadas, pero no hay operaciones que se tendrán que reportar. Sobre todo este panorama que nos llevaste a nivel internacional y también al final de cuentas estás recayendo en cuestiones de información aquí, que bueno, el grupo, el G7, G20, Ujú. la OCDE, que al final de cuentas es a nivel internacional, llevan ciertas políticas económicas justamente para dejar impuestos en el país donde se genera la fuente de riqueza y sirve como un árbitro. Por eso se genera la cuestión de BEPS, también con estas recomendaciones para poderlas nivelar. Aquí en México, no solamente es con la 4T, sino en diferentes sexenios, hemos incorporado limitantes de intereses, capitalización delgada, acciones que vienen a nivel internacional y que lo que están haciendo es justamente limitar el que figuras a nivel internacional se aprovechen y que se saque la cuestión del recurso. De lo último que se han estado viendo es de que utilizando esquemas legales de tratados para evitar la doble tributación, le cambias el concepto y al final de cuentas te estás llevando el recurso para todos los lados. Esto, BEPS, incorpora declaraciones informativas, el país por país, la máster, la local, que al final de cuentas lo que nos estaría orillando es a reportar, y es el caso que nos estás diciendo, hay una que a nivel internacional te piden la información, caen con el SAT y te acusan, tú sin deberla ni temerla. Pero también se acaba de escuchar justamente G7 y que se va a pasar al G20, empresas multinacionales de tema de las plataformas que no han estado pagando cuestión de impuestos, el buscar que lleguen a pagar un impuesto adicional para este tipo de empresas multinacionales que están erosionando las bases. Quiere decir que con esto, no sé qué opines, que las declaraciones que no solamente se aplican en México, sino a nivel internacional, no les alcanzó. O sea, que las declaraciones se cumplen, pero no le están llevando realmente una recaudación a los países a nivel internacional, que lo que hacen es incorporarles tasas, ya en específico a ellos, por las operaciones que realizan. Fíjate, es que a todo le encuentran, ¿no? Cómo sacarle. Sale BEPS y justamente la acción 1 te habla de abordar los retos de la economía digital de la imposición. ¿Qué pasó ahí en el tema? Pues es que plataformas como Uber, como Airbnb, que estaban haciendo, ¿qué hablamos al principio? La fuente de riqueza. Pues aquí en México, ¿no? Bueno, hablando de México, ¿no? Estaban aquí, entonces su fuente de riqueza, pues los mexicanos, nuestro dinero. ¿Y a qué hablamos de los organismos internacionales? ¿Cómo debe ser? Que donde se genera la riqueza se quede el impuesto, ¿no? De la utilidad que tengas.
pues no estaba pasando porque ellos no están aquí. ¿Qué decía, qué dice el artículo 1 de la ley de ISR? Que nos habla de, también veremos, ¿te acuerdas que se reformó establecimiento permanente? ¿No? ¿Por qué? Pues porque justamente pues, no tenían aquí, no estaban ni siquiera dados de alta, no tenían una empresa, no, o sea, ellos eran una empresa, por poner ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, como, ¿por qué iban a pagarle un impuesto a México? ¿No? ¿Dónde estaba? ¿O por qué estaba obligado si yo no estoy constituido ahí, no tengo una cuenta bancaria ahí, no, etcétera, etcétera? Entonces, pues, una empresa de otro país, pues, estaba llevando todas las ganancias y a México no se le estaba quedando nada como país, su impuesto. Entonces, pues, bien está, adoptamos la opción 1 y te acuerdas que entró en julio del año pasado, ¿no? Las plataformas digitales y tuvieron que cambiar ahí un régimen especial, todos los que tienen Uber, todos los que, digo, por poner ejemplos, ¿no? Airbnb, etcétera, etcétera, pues ya tienen que pagar estas empresas. Pero ¿qué pasó? Que al final, pues si tú tenías un Uber, te daban menos dinero, ¿no? Como dijeron, no, pues ahora tengo que pagar, te lo quito a ti, ¿no? ¿Quién terminó pagando ese impuesto, no? Creo que ya les da menos dinero a los señores que dan este servicio. Pero bueno, entonces, como sea, tú sabes que hay gente que está siempre viendo cómo bajar la base impositiva, pues para pagar menos impuesto. Y por eso es que las reuniones siguen. Inclusive Gafi ha estado también muy atento pues con el tema de PLD y todo esto, porque al final pues es un conjunto de, ¿no? Están haciendo operaciones ilícitas para muchas cosas. No nada más es bajar la base impositiva, sino sus negocios ilícitos y todo lavado de dinero, etcétera, y todo es un conjunto. Por eso tanta normatividad, al final, pues hay gente que siempre está buscando el cómo salirse por otro lado, pero justamente como está saliendo tanta normatividad, hay que estar atentos a pues no incumplir, ¿no? Porque ha pasado, los que cumplimos, los que pagamos nuestros impuestos, los que estamos dados de alta, los que hacemos operaciones bien, pues son los que a veces nos llegan más invitaciones, ¿no? Y tú dices, pues yo sí estoy cumpliendo, pero pues por lo mismo no demos motivos, ¿no? Pues Y mira, hablamos, todavía se complica un poquito más con ahorita, bien sabes que ya salió esas famosas tasas efectivas del impuesto sobre la renta para contribuyentes, que lo que están exactamente. haciendo es, como dices, una fiscalización, un terrorismo fiscal y que hay gente que sí se pasó a nivel internacional hablando del contexto que buscaba generación de riqueza en diferentes países y lo llevaban a los paraísos fiscales, como estás comentando, a regímenes fiscales preferentes que nosotros Ujú. lo conocemos, y que al final de cuentas le cambiaban el contexto de ser utilidades a ser intereses o a ser regalías y que se veían beneficiados este tipo de empresas. Hasta con pérdidas, Cristal, dijo. Ajá. sí, pérdidas y utilidades, llevarlas de un lado hasta el Sí, otro, ¿no? sí, O sea, una eso sí cosa es. bárbara. Ujú. Oye, Cristel, permíteme decirle a la gente que nos está viendo que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que estamos subiendo contenido que creo que les puede llegar a servir, que nos busquen en podcast con contenido de diferentes temas, prevención de lavado de dinero, precios de transferencia, normas de información financiera, fiscales, de seguridad social, que hemos tenido muchas personas que nos han acompañado como invitados, grandes expertos, especialistas que como ustedes lo han estado viendo, pues nos comparten un poco de su experiencia y su expertise para hablar de estos temas, como el día de hoy que nos está acompañando Cristal Núñez, y que al final de cuentas, pues creo que estos temas les puede servir y siempre como una recomendación, chequen esto y esto es causístico. Revisen ustedes las cosas, no todos es una receta de su cocina que se debe de seguir. Hay que revisarse cada uno y hay que ver en este caso las obligaciones de estar entregando estudios precios de transferencia, obligaciones de estar entregando informativas tanto locales como a nivel internacional
hay que tener mucho cuidado y hay que ser tema muy causístico. Busquen a gente especialista, experta en el área. Estos temas que se comparten es para que ustedes tomen de referencia posibles puntos de oportunidad, posibles puntos de deficiencia que pudiéramos tener nosotros con este caso como contribuyentes y al final de cuentas aplicarse porque el día de hoy estamos enfrentándonos contra una maquinaria del SAT que es muy riesgoso que el día de hoy te encuentre con algunas deficiencias. No porque lo estés haciendo mal, porque también hay algunas cosas que se pueden estar haciendo bien, pero el que los ojos de la autoridad lo pueda estar viendo mal, hay que cuidarse de todo eso. Oye, Cristal, para poder ir concluyendo con la temática del día de hoy, ¿qué crees que sea necesario que estas personas que nos están viendo y que al final de cuentas nos van a poner algunos comentarios en la parte de abajo, necesiten saber para poder concluir sobre este tema de partes relacionadas, guión de precios de transferencia? Pues mira, mi recomendación número uno es que identificar si tienes partes relacionadas, o sea, darte ahí un clavado a tu información, las operaciones que tienes y sobre todo en la parte de control que te digo que no es muy específica, muy fácil de ver. Eh, y ya que tengo definido si tengo o no partes relacionadas y si sí tengo, pues de acudir con el especialista. Y también otra recomendación es, si voy a hacer una operación importante, y más si es internacional, digo todas, pero más con partes relacionadas, y si es internacional por el tema de contratos, por el tema de si aplico tratado, no, recordemos que los tratados internacionales, cuando los aplicamos, es para beneficio. Si no hay beneficio, aplico ley doméstica, ¿no? Que es muy raro, pero ha habido casos, ¿no? Muy raro, porque siempre para eso existen, para tener un beneficio. Entonces, acercarse con el especialista, la ley te dice, la obligación es determinar tus ingresos acumulables y deducciones autorizadas con partes relacionadas, estas operaciones que tengas, como si las tuvieras con independientes. Pero después nos marca el artículo 180. Nosotros tenemos unos métodos son 6 de cómo debemos determinar esto. No es nada más, te comparo, mira, yo a mi parte relacionada le pagué tanto, ahí está el precio o está el porcentaje, y a la independiente, a la tercera, ahí está, autoridad. No, es todo un estudio, es un análisis funcional, un análisis económico, transaccional, y lleva esta metodología nos habla de que usemos el precio comparable no controlado y en caso de que no, se puede así con costo adicionado o precio de reventa o partición de utilidades o el residual de partición de utilidades o el márgenes transaccionales de utilidad de operación. Entonces, dependiendo la operación, dependiendo la información que tengamos, pues es el método que vamos a estar utilizando. Y nosotros utilizamos un rango de precios. Por eso decimos, pues hay una media, hay un rango, utilizamos rangos o métodos estadísticos. Entonces, al utilizar métodos estadísticos, ¿qué tenemos? Un rango que se considera el precio o monto que hubiera utilizado entre partes relacionadas. Entonces, digo, a lo mejor, si tú hiciste una operación de un precio de la A con la B, de un precio de 20 pesos y tu rango está entre 15 y 25 y tú lo diste a 20, pues estás en rango, ¿no? O sea, tenemos nuestro límite inferior, nuestro límite superior. A mí me gusta poner este ejemplo porque es muy práctico, entendible de cómo hacemos los rangos de las comparables. ¿Te acuerdas las calificaciones de natación en las Olimpiadas? Que puedes tener 6, 6, 6, 6, 7, 8, 5, 9, 8, 5 otra vez y luego 7, 5. ¿Y qué pasa ahí? Sacas el promedio, pero eliminas el mayor y el menor, ¿no? Y ya después sacas el promedio, sacas tu mediana. Nosotros utilizamos estos percentiles en el 25% y en el 75% y nuestra mediana. Y entonces sacamos nuestros rangos mediante estos métodos. Ya puede ser con precio, porcentaje o márgenes de utilidad o de reventa, dependiendo qué método vamos a utilizar. Y además nos basamos en un principio económico. Todo esto viene en las guías, que es un chorro de información en las guías de la OCDE de precios de transferencia, o las pueden encontrar como directrices de precios
de transferencia. Toda esta información que les estoy comentando viene ahí, y por supuesto que viene en nuestra ley de ISR, y mucha también van a encontrar en regla miscelánea, porque la normatividad de precios de transferencia casi no se ha movido en la ley, pero sí ha salido en reglas misceláneas, y por ahí pueden ver la 3.9.5, y ahí van a ver la parte de la obligatoriedad y como parte personas físicas, y los montos que yo les decía de los 3 millones. Entonces los métodos, te platico que están en el 180 de la ley de ISR, los más relevantes, pues el 190, donde me obliga a personas morales y con extranjeras, fracciones, la fracción 9, la fracción 12, el 76, fracción 9, que ahorita, pues, cuando te dedicas a esto, pues dominas justamente estos que, con los que trabajas, ¿no? El 76, la fracción 12, y pues ya, yo me iría a primero identificar si tengo partes relacionadas. El estudio de precios de transferencia, como comento, trae toda una metodología. Nos basamos en este principio arm's length, que es un principio considerado por los países que han basado sus legislaciones tributarias de precios de transferencia en el arquetipo sugerido por la OCDE, ¿no? Como nosotros, al ser miembros, y está fundamentado en esas guías que yo les comento en el artículo 9, bueno, guías o directrices de precios de transferencia, en el artículo 9 de ese modelo convenio de la OCDE para evitar la doble imposición. Y este alcance proviene de estas transacciones no controladas de similar comparabilidad y confiabilidad, y nos basamos en ese principio. Y te digo, hay toda una metodología, un análisis de riesgos también, por supuesto, y yo recomendaría muchísimo, pues, acercarte con un especialista, ¿no? Y que te explique, ¿no? Pues para eso estamos, y pues yo aquí a sus órdenes. Muchas gracias, Cristal. Y sí, con el último comentario es importante, se tienen que acercar con especialistas expertos. Las bases de datos para poder hacer la cuestión de los comparables no es ir a la tienda de aquí al lado a ver si están vendiendo o cómo lo están vendiendo. Es uno de los mecanismos que pueden ser, pero estamos hablando que son bases. Son bases que son a nivel internacional, son autorizadas también, lamentablemente, por la autoridad, están autorizadas de cuáles son las que pueden estar utilizando, y en caso de que no lo tengas, ellos mismos lo van a determinar. Hay que tener mucho cuidado, justamente hay que acercarse con especialistas, expertos, como lo está diciendo Cristal, y como ella lo es, también especialista en precio de transferencia. Cristal, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que los comentarios que nos está diciendo nos da el panorama para poder entender esto de partes relacionadas guión precio de transferencia, que no son lo mismo, pero va uno ligado al otro en un tema de cumplimiento fiscal. Exactamente. Pues bueno, Cristal, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompañó la contadora pública certificada Cristal Paola Rojas Mune. Paola Rojas Y Munive. pa- No, Cristal Patricia Rojas Munive. Está muy largo, Cristal Munive. Está bien. Y también certificada, te acaban de dar la certificación de la ANFECA, ¿no? Sí, también, También que esa como, me costó un chorro de trabajo porque es un investigador, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, tienes que tener publicaciones, tienes que tener libros, tienes que estar activo, dando clases, investigando. Bueno, es de verdad impresionante esta certificación, y gracias a muchas cosas pues lo logré, ¿no? Gracias a Dios también. pero creo que te gusta de todos modos, aunque es una labor, o sea, esto estar en redes, en medios, el estar compartiendo la información, es un trabajo realmente impresionante y sé que lo haces, te lo reconozco y sé que muchas de las personas que nos ven te conocen y te edifican así por tu actividad proactiva, pero creo que te gusta y creo, como dicen, el trabajo lo amerita y a ti te gusta. Claro que sí, lo disfruto mucho, y disfruto mucho a la gente porque me encanta estar con todos platicando. Creo que quien me conoce sabe que soy muy servicial, soy muy amable, muy atenta,
y muy compartida. O sea, todos mis materiales yo se los doy, por eso los hago, ¿no? Y me gusta estar investigando un poco más, innovar mucho y yo creo que todo esto es para compartir y eso me hace forzarme a mí pues a sacar más cosas, ¿no? Entonces yo todo lo que hago, cursos que van, me piden material adelante, quieren más, les consigo, y siempre me gusta, así soy muy servicial, me definiría muy así, muy transparente. Creo que quien me conoce sabe que soy muy transparente. Como mi nombre. Cristal. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Te agradezco mucho por habernos aceptado la plática, podernos compartir y pues ahora sí que estaremos en contacto. Estamos ahí también en la región centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Acérquense también a las redes ahí con Cristal y también van a ver que hay diferentes contenidos por ahí en redes y la van a identificar más adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Y también, si me permites invitarlos, pues ustedes hacen muchos eventos, ustedes que están en la Comisión de Normas de Información Financiera, pues a mí me toca, soy la vicepresidenta de Comunicación e Imagen, y me toca dar mi comercial, pero más que comercial, porque pues no es que ganemos algo nosotros, sino que la satisfacción de compartirles, pues estos grupos de estudio que ustedes hacen de análisis de temas y que está abierto, o sea, está abierto en redes sociales, que ustedes como comisión de normas de información financiera en Facebook, hacen análisis de temas muy importantes y más lo que comentábamos, es que hace rato salió algo de normatividad y que estamos ya organizando otro evento y tenemos la revista donde escriben cada mes ustedes y las demás comisiones y si quieren la revista se llama Innova RC, Innovarse, entonces la podemos compartir con todos. Tenemos muchísimo material que estamos creando y trabajando en todas las comisiones donde Rodrigo forma parte de la región centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y acérquense, yo les invito a que se acerquen con nosotros a estudiar, a trabajar, a participar, a lo que quieran, ¿no? Pero seamos un grupo más grande de profesionistas y que estamos viendo no nada más por la profesión, sino por un México mejor, ¿no? No, sí, lo que acabas de comentar es muy cierto. Hay muchas opciones para que se puedan acercar a comisiones de trabajo, ya sea por el colegio que les corresponda a la federada. Aquí estando en la región centro está el Colegio de Contadores Públicos de Valle de México, Toluca, está Hidalgo, Valle está, de Toluca, Ciudad de México, ajá, Cuautla, Morelos, Hidalgo y el hidalguense. Somos 6. y el Hidalgo. Y que al final de cuentas, bueno, es gente que nos gusta trabajar, que nos gusta compartir y que actualmente el presidente de la zona centro pues es Ubaldo, que es también un gran profesionista y que le gusta también estar compartiendo la información y le gusta también el ser cooperativo, como tú dices, servicial. Bueno, muchas gracias, Cristal, de nueva cuenta. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.